Hoy el libro que narraremos se llama El poder para. ¿Qué? Los autores: Marta Soto, Salud Hernández, Ignacio Gómez, Estefanía González y Orián Jiménez. Las plantaciones de palma, los regímenes del terror, el cartel de la gasolina, empresas e inversiones, cultivos de coca. Recordemos que este libro tiene varios apartados, así como a la vez tiene varios autores. Hoy vamos a profundizar, a narrar aquello que escribió el señor Ignacio Gómez. El título: Sangre y palma en la selva perdida. Más de 100 vidas y 33.000 hectáreas de selva se perdieron en un proyecto de Vicente Castaño y el Plan Colombia. Ignacio Gómez es reportero, investigador de televisión en Noticias 1. Sus investigaciones se han publicado en Der Spiegel de Hamburgo, The Guardian de Londres y The New York Times, entre otros. Este texto es la versión en español del capítulo Colombia del proyecto Colateral Damage del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo ICIF, que se publicará en Washington en junio del 2007. Recordemos que este libro está publicado, exactamente se publicó en el año, o sea, por la editorial, perdón, de nombre intermedio, y que se publicó exactamente como da cuenta la información acá al iniciar sus páginas en el año 2007. Vamos a mirar cómo empieza. ¿Qué nos cuenta el señor Ignacio Gómez, reportero e investigador de televisión en Noticias 1 para entonces? Las ranas rojas que Manuel Petro recuerda haber capturado para enseñarle a sus hijos que esta era la especie venenosa con la que los indios cargaban sus cerbatanas, y pedirles que no las molestaran, no se han vuelto a ver en el bosque que él cuidó y explotó durante años, en los límites de los territorios que dos comunidades de afrodescendientes habían habitado durante siglos. Cuando él llegó en 1971, la mayor parte del Chocó era considerada terrenos baldíos, pero en realidad estaban habitados por los descendientes de africanos que llegaron allí como esclavos para las minas de oro, y que, aún antes que el resto del continente, se gobernaban libre y soberanamente. El señor Pedro, de ojos azul claro, antes que dominar la selva como le correspondía en su condición de colono, aprendió de sus vecinos a cuidarla. No obstante, sobre el título original de 40 hectáreas, tiene documentos que lo acreditan dueño de más de 170, la mayor parte compuesta por bosque con posibilidades de explotación racional sin maquinaria. Desde el 2001 hay una carretera que alivia la parte más difícil en el trayecto por el río Atrato hasta su propiedad. Pero Petro sigue de largo y comienza una vuelta casi en redondo que alarga el viaje medio día más. Se llega por carretera hasta el puerto de Turbo para esperar la panga adecuada. En esta hay que atravesar el Golfo de Urabá en el Mar Caribe, tomar el río Atrato hasta la carretera que comienza en Vigía del Fuerte, y luego volver al Atrato en busca de la desembocadura del Curvarado, y seguir por este hasta cierto punto llamado El Seco, un tramo de selva húmeda y espesa en el que la champa, la mínima versión del bote de tronco a motor, a veces tiene que ser transportada en andas. Aunque es selva espesa, el sitio es legendario. Siglos atrás, cuando los africanos escapaban de los barcos que los importaban para las minas de oro y platino, supieron que su única ventaja sobre los conquistadores era su habilidad innata para encontrar la salida a los obstáculos de la naturaleza. Pero en los lodos del Seco yacen miles, entre indígenas
cunas y emberas a los que la manigua venció. Los españoles, que encontraron una fiera resistencia de los indígenas, que protegían sus yacimientos de oro en cientos de afluentes del Alto Atrato. Los contrabandistas, que siempre han buscado el camino interoceánico y, a partir de 1996, también soldados, guerrilleros y paramilitares, y por lo menos 1000 víctimas civiles de los tres. Por la selva, hacia el occidente, está la serranía del Baudo, el último pedazo desprendido de los Andes, y más allá están el Océano Pacífico y Panamá, y cientos de rutas eficientes para el tráfico de armas, drogas y todo lo demás. Hacia el oriente están el río Jiguamiandó y las propiedades de Manuel Pedro. La vuelta todavía es necesaria, pues por usar el camino corto a casa han muerto por lo menos 117 de sus vecinos. La carretera es sólida, plana y lo suficientemente ancha para el tráfico de camiones, tractores y maquinaria, pero tiene su propio dueño, los empresarios de un proyecto para la exportación de biocombustibles. La actual fotografía de Google Earth solo muestra sombras de la materia prima, una especie de palma africana creada en un laboratorio que cubre un área equivalente a la metropolitana de Bogotá, que uniforma el paisaje de un solo verde y que se plantó sobre un terreno que al final del milenio anterior era aún selva virgen y diversa. La imagen es borrosa, porque en cualquier momento en que el satélite tome la fotografía, habrá nubes, cúmulos, nimbus, las de la lluvia, por recibir los vientos alisios de ambos hemisferios. Chocó está en la zona de confluencia intertropical, es decir, donde más llueve en el planeta, junto con otros territorios de India, Malasia e Indonesia. Por su importancia biológica y su valor científico, esta herencia ancestral de dos etnias indígenas y colonial de los afrocolombianos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por el Organismo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, en su asamblea de 1999. La lluvia en tal cantidad aumenta la productividad de la especie de palma creada en un laboratorio que ya devoró espesuras y cientos de personas en Indonesia y que en Colombia podría haber devorado a más de 1000, aunque probablemente a no más de 117 personas y por lo menos 33.000 hectáreas de selva virgen intertropical, andina, Pacífica y Caribe, una de las joyas del planeta. Entre 1720 y 2000 de estas hectáreas fueron el alma de la propuesta número 89 del programa RAIS del Plan Colombia. Se dice Socios de Desarrollo Rural ARD, una empresa de Burlington, Vermont, en Estados Unidos, gestionó en Washington una donación del Departamento de Estado para Udapalma S.A. Las autoridades judiciales de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, tienen evidencias de que los paramilitares y militares que custodiaban los cultivos de Udapalma son responsables de los crímenes contra los afrocolombianos del Curvarado y el Jiguamiandó, y que la empresa en sí misma puede ser la responsable de un grave crimen ecológico. Recordemos qué empresa. Burlington, Vermont, en Estados Unidos. Las actas de fiscales nacionales y de magistrados del hemisferio comienzan con la vaga narración de la llegada de los paramilitares al templo pentecostal de Llano Rico, en Curvarado, el 29 de mayo de 1997. Luego de decapitar al pastor, obligaron a los fieles a presenciar el partido de fútbol que jugaron con su cabeza. Después le advirtieron a la comunidad que debía abandonar la región. El relato es vago,
porque de las 5.801 personas que fueron censadas como desplazadas en 1997, solo 2.125 pudieron intentar un regreso con el respaldo de la Presidencia de la República en 2001, y desde entonces más de 36 han sido asesinados en las comunidades de Curvarado y Guamiandó. La casa de Manuel Petro fue incendiada. Sus reses fueron sacrificadas para alimentar a los hombres de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y su bloque, Elmer Cárdenas, BS, que también talaron y extrajeron toda su madera con maquinaria. El 2 de julio del 2003, los refugiados estaban congregados en el campamento de Nueva Esperanza, que había establecido para reintentar el regreso de 2001. Temerosos porque 2 meses antes la guerrilla había matado a 2 miembros de la comunidad, quienes habían comenzado a remontar las aguas del Curvarado. Según les anunció un indígena que bajó de la montaña, eran los de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Su mensaje era que los que quisieran sembrar coca y palma se podían quedar. Petro estaba entre los 268 que sobrevivieron escapando hacia la selva. Los visitantes, más de 150 hombres armados con fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, saquearon todas las casas, quemaron 13 y se internaron en la selva en busca de los escapados. No nos cazaban como animales. Recuerda un hombre que parece tallado en roble oscuro, de rostro duro y en cuyos ojos grandes y negros. No es difícil de imaginar la odisea de sus ancestros desde África al corazón del Chocó. A finales del mismo mes, varios miembros de la comunidad que habían remontado el río hacia Pavarandó en busca de alimentos básicos para los niños, en el camino de regreso se encontraron con los paramilitares. Les ametrallaron la balsa y solo pudieron nadar hasta la orilla para ver impotentes cómo se hundían la balsa y el embarque de banano que querían intercambiar por mercado. Antes que los sobrevivientes, los paramilitares encontraron a Olvides Flores, de 63 años, y lo degollaron frente a 6 de sus nietos. Los afrocolombianos del Jiguamiandó y el Curvarado otra vez dejaron abandonadas sus casas y sus cosechas, escondidos en la selva en condiciones graves de supervivencia. Mientras tanto, en Bogotá y Medellín se traducían documentos al inglés para explicar en Vermont y Washington que en ninguna parte del mundo sería posible obtener mayor rentabilidad sembrando palma como en el Chocó. Uda Palma volvía a contar la historia del proyecto que inició en 1966, una empresa de Ámsterdam establecida en Turbo con el nombre de Coldesa, que luego de perder su primera plantación cruzó la palma original de África, el Ais, y la especie afín Corozo oleifera, originaria de Urabá. La nueva empresa había comprado la hacienda El 3, la granja experimental de Coldesa, entre las plantaciones de banano de Turbo en el costado oriental del Golfo de Urabá, e iniciado la resiembra en 1999. El jueves 28 de agosto del 2003, la ARD de Vermont comenzó a examinar su programa de ayuda a 200 familias pobres del Carmen del Darién. Aunque la fecha límite para la entrega de propuestas fue el 15 de mayo, algo permitió que la propuesta de Uda Palma pudiera entrar en concurso con las que habían cumplido los plazos de la convocatoria y que desde entonces recibiera un trato preferencial. Con sus cifras y su documentación, en 2005, la ARD sustentó una solicitud de $860.000 al Congreso de Estados Unidos para socorrer a estas familias dentro del paquete de ayuda adicional que fue aprobada ese año. Mediante un contrato por $41.7 millones con la USAID del Departamento de Estado, la ARD en el helado norte de Estados Unidos debía distribuir subsidios agrícolas en el trópico.
era menos del 1% del aporte norteamericano al Plan Colombia aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, fundamentalmente militar, que para entonces se estimaba en 4.700 millones de dólares y que ya podría estar duplicando ese valor. Abro comillas. El país debe tener 600.000 hectáreas de palma africana, cierro comillas, dijo el presidente en una conferencia a propósito de los primeros subsidios que distribuyó en Santa Rosa, Bolívar, para sustituir cultivos de coca con palma aceitera. La palma es la respuesta casi automática del presidente Uribe frente al tema de la crisis energética por su potencial en la industria del biocombustible. Sandra Suárez, en su tránsito de delegada presidencial para el Plan Colombia a ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 13 de junio del 2003, explicó que los subsidios de los norteamericanos estarían destinados a cosechas de largo plazo, incluyendo palma de aceite y forestales. El programa del Plan Colombia para el Desarrollo Alternativo entrega hasta el 40% de los recursos a los cultivadores como capital semilla y el otro 60% es financiado por una línea de crédito del Banco Agrario, explicó la saliente directora del plan, quien, como ministra, transfirió las funciones de aprobación de los planes de manejo ambiental a las corporaciones, que resultaron más flexibles a más influencias en las regiones. Según explica la empresa de Vermont, el proyecto Raíz Levantarse, que según su acrónimo significa ingresos rurales y agrícolas en un ambiente sostenible, consistía en establecer una cantidad sustancial de nuevas hectáreas de cultivos lícitos y proveer oportunidades de empleo en áreas geográficas susceptibles de producción ilícita. No obstante, y eso lo consideraban una bendición los habitantes del Jiguamiandó y Curvarado, en sus selvas era inútil sembrar coca, que es nativa de tierras secas. El bloque Elmer Cárdenas, el último de las AUC en llegar al proceso de reinserción con el gobierno de Álvaro Uribe, fue el primero, en 2006, en anunciar su sometimiento a la política presidencial. Envió un video en el que muestra a sus hombres cortando matas de coca y anunciando, a nombre de los campesinos, su disposición de dejar de sembrar coca para sembrar paz. Freddy Rendón Herrera se sentía líder del proceso, que apenas iniciaba. Proponía el plan de alternatividad social, PASO, para que sus hombres, los del bloque Elmer Cárdenas, se reinsertaran en las comunidades invirtiendo en cultivos de largo plazo, como el caucho y la palma africana. El bloque Elmer Cárdenas era originalmente uno de los grupos que el mismo Carlos Castaño había entrenado, con el propósito específico de quitarle a los dos frentes de las FARC, que acampaban en la frontera con Panamá, su corredor estratégico para el abastecimiento de equipo militar y provisiones. Rendón era tan estricto en el cumplimiento de las rutinas que durante el entrenamiento obtuvo el apodo de El Alemán. Y cuando el jefe del grupo, Elmer Cárdenas, murió, según Rendón, por el tiro certero de un guerrillero cuando iba en una lancha a la altura de Bella Flor, Remacho, por el río Jiguamiandó, él asumió el liderazgo. Entre 1996 y 1998, y gracias a su cercanía a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Rendón pasó de informante de las AUC en el bus en el que trabajaba como cobrador a comandante de uno de los grupos más crueles de las Autodefensas Unidas de Colombia. En diciembre de 1996, la Brigada 12 del Ejército inició en la zona su operación Génesis, por tierra, mar y aire, y los miembros de las comunidades afrocolombianas y los pocos campesinos que convivían con ellos comenzaron a ser señalados como guerrilleros. Los militares dispararon contra sus bestias y sus barcos, volcaron sus balsas con mercado y les dijeron que era porque le estaban llevando mercado a la guerrilla. «Ya vienen los mochacabezas», anunciaban. A finales de enero de 1997, Panamá envió un mensaje urgente a las Naciones Unidas
para socorrer a quienes sus autoridades calculaban en 4.000 afrocolombianos que habían cruzado la frontera huyendo de los paramilitares. Las ACCU, el grupo original de la familia Castaño, que a su vez eran los regentes de la Federación Nacional Autodefensas Campesinas, que desmovilizó a más de 30.000 hombres al final del primero de los gobiernos nacionales de Álvaro Uribe Vélez. El informe de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia hablaba de un grupo de 4.000 afrocolombianos desplazados del Bajo y Medio Atrato en Panamá, Quibdó, Cartagena, Medellín, y que la mayor parte de ellos se habían establecido en un campamento atendido por la iglesia, cerca al casco urbano de Pavarandó, río abajo. Luego se supo que otros 800, Manuel Petro entre ellos, habían huido hacia los asentamientos de Nueva Esperanza y Llano Rico, aguas arriba, y que estaban viviendo en condiciones infrahumanas, escondidos en las selvas cercanas. Recién narrados los 100 días de 1994 en Ruanda, cuando más de 1 millón de Tutsis fueron masacrados en el centro de África. Ni siquiera la prensa nacional le dio importancia a la muerte de centenares de afrodescendientes en la cuenca baja y media del río Atrato. Pero, guardadas las proporciones, este también fue un etnocidio. Meses después de haber iniciado el trámite para el reconocimiento de sus derechos ancestrales, la situación para los afrodescendientes del Bajo Atrato volvió a ser la misma que en los primeros años lejos de África. En 1510, en algún lugar al norte de la desembocadura del Atrato, Vasco Núñez de Balboa llegó precedido por una expedición militar que eliminó a toda la gente del cacique Semanco para fundar a Santa María la Antigua del Darién en las cenizas de su pueblo. Desde septiembre de 1510 estuvieron allí el primer cabildo, el primer alcalde, el mismo Núñez, y la primera sede episcopal del Nuevo Mundo en tierra firme, y la plataforma para las primeras expediciones y fundaciones españolas en el continente. La primera de esta fue para descubrir a menos de 150 kilómetros por selvas planas y de montaña el Océano Pacífico. El oro que explotaban los indígenas del Chocó era el principal atractivo para los españoles, para quienes también era claro que, además de su efectividad en la guerra, los indígenas eran menos resistentes que los africanos a los trabajos forzados de minería. Inicialmente los sometieron con menos crueldad, a cambio de que ellos garantizaran la alimentación de los africanos en encomiendas creadas por la corte de Sevilla en España. En 1624, Santa María la Antigua fue otra vez borrada del mapa español, aunque ya el cuartel general de los conquistadores se había trasladado a Panamá. Los Embera, en un solo golpe de mano, arrasaron la primera urbe de América en un fiero combate de flechas y lanzas contra cañones y el estado de arte de las armas de fuego en la época. Luego de tomar posesión de la ciudad, cuyas calles, edificios públicos, plazas y viviendas fueron diseñadas en España para ser la capital del imperio en el Nuevo Mundo, se replegaron para que la tierra sanara. En 2007 todavía es incierta su ubicación para una expedición de antropólogos en busca de los vestigios de la ciudad perdida. El oro, obviamente, provenía de aguas arriba en el Atrato y sus afluentes, pero siempre estaba más y más adentro de una selva espesa, y aunque todo el río es navegable con barcos de mediano calado, aún en el siglo XXI se requieren 4 días de navegación para llegar a Quibdó, la capital, 650 kilómetros aguas arriba. La lluvia permanente y la selva espesa en las orillas ofrecían todas las oportunidades de escape, pero los barcos esclavistas eran cárceles flotantes y los ataques de indígenas y negros eran rutina en las travesías españolas. El jiguán, una especie de cedro, era el rey de la selva, el árbol más alto y el que más sol y agua aprovecha. Jiguamiando, río del bosque de Jiguán,
Está a mitad de camino entre el mar Caribe y Fuerte del Vigía, una sólida construcción en piedra que se conserva en ruinas, que los españoles erigieron en un recodo estratégico del medio Atrato para darle protección a los embarques de oro y como retaguardia de las decenas de patrullas y fuertes de madera y piedra que hacían el camino de los esclavos hasta 600 kilómetros selva adentro. Para el 29 de mayo de 1997, los paramilitares habían instalado un muelle para el control del tráfico en el río Atrato, en las ruinas españolas de Vigía del Fuerte, frente al aserradero. Atrato abajo, encurvado en uno de sus últimos afluentes de los Andes, el río trajo el cadáver de Gregorio Guerrero, con un tiro en la cara y otro en la frente, a bordo de su champa. Pero cuando intentaron meterse al agua para rescatarlo, las ráfagas de los paramilitares que habían acampado al otro lado del río los hicieron desistir y regresar a la selva. Esa tarde decapitaron a su pastor y 800 de sus fieles huyeron hacia la selva. Al principio matamos a los perros porque donde ellos ladraban llegaban los paramilitares a cazarnos a nosotros. Comerse los propios perros era una tragedia para cada familia. Pero luego nos dimos cuenta que sin perros no íbamos a poder cazar. Y entonces tuvimos que mantenerlos siempre con la trompa amarrada, con cabulla. Nos metíamos de noche a robar nuestras propias cosechas, pero no podíamos recoger lo suficiente para llevarlo donde la comunidad pudiera protegerlo. Y cuando se daban cuenta, quemaban toda la finca, pero solo comíamos carne, porque al principio los niños se nos enfermaron porque el pescado que estaban comiendo se estaba comiendo nuestros propios muertos. Le dijo una anciana mujer a Holman Morris, uno de los pocos periodistas que cubrió el evento y que lo recuerda con tristeza y emoción, mirando sus apuntes en una vieja libreta de notas de El Espectador. Abro comillas. Nunca llegué a verlas, pero no fueron ni uno ni dos los que me dijeron que los paramilitares habían marcado sus límites con pirámides de cabezas en ambos lados del río. Cierro comillas. Recuerda la senadora Piedad Córdoba, que viajó con una delegación internacional entre el 2 y el 4 de noviembre de 1997, aguas arriba por el Atrato. La delegación, compuesta por funcionarios de la Procuraduría Departamental y la Defensoría Regional y enviados de las conferencias episcopales y las embajadas de Austria y Alemania, el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y varios organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, entregó un llamado urgente al gobierno para que atendiera la crisis alimentaria en el Higuamiandó y la humanitaria en toda la cuenca del Bajo Atrato. Los visitantes internacionales le dirigieron luego una carta al teniente coronel Hernando Arciniega Sánchez, comandante de la policía de Chocó, que era la única autoridad legítimamente establecida que habían visto en la región. Le dejaron una constancia de la existencia de un retén ilegal conformado por presuntos paramilitares de las autodefensas de Córdoba y Urabá. La presencia del mencionado grupo se realiza en el área urbana del municipio de Vigía del Fuerte, sin que hasta el momento se hayan tomado las necesarias y oportunas medidas para garantizar el derecho a la movilización de los habitantes de la región. El retén sobre las ruinas españolas era un punto obligado en el camino de las provisiones hacia sus territorios ancestrales. Pero allí mismo y en el aserradero muchos fueron torturados, asesinados o simplemente desaparecidos. Era una suerte pasar cualquier ración de alimentos o gasolina. A las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá no les importó el reclamo internacional, ni la carta cuyos apartes fueron publicados en la prensa. El 17 de diciembre de 1997, más de 200 paramilitares comenzaron a remontar las aguas del Higuamiandó. Recorrieron los caseríos de Santa Fe de Churima, Bella Flor de Remacho, Curvadado, Brisas de Curvadado, Apartadorcito, Arrastradero, Zapayal, Nueva Esperanza, Andalucía, Puerto Lleras y Llano Rico,
buscando aniquilar cualquier rastro de vida humana y destruir todo lo que encontraran que pudiera servir para la subsistencia de los refugiados. Saquearon y quemaron casi todas las casas, varias de las cuales habían vuelto a ser ocupadas por los dueños. En Nueva Esperanza encontraron los 14 motores que días antes les había enviado la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, y los destruyeron con ráfagas de ametralladora. El mensaje era claro: querían desocupar la margen oriental del río Curvarado. Después de Navidad, exhaustos y en graves condiciones de nutrición, los últimos 800 se unieron a los 3000 que ya vivían en condiciones infrahumanas en campamentos de refugiados en Pavarandó. Los muertos de principios de año no pudieron ser contados, y de las 5.700 personas censadas en mayo de 1997, 88 habían sido asesinadas en febrero de 1998, según los bancos de datos de derechos humanos. La tierra paramilitar de 1998 era una propiedad ancestral de los negros y los indígenas. Los vengadores del cacique Simanco mantuvieron lejos a los españoles durante casi 2 siglos. Pero al final del siglo XVII, un buen número de chocoes, emberas y cunas habían sido sometidos, y sus secretos sobre la extracción del oro en los lechos de los ríos eran españoles. Ante su incapacidad para someter suficiente mano de obra esclava, los conquistadores comenzaron a traer esclavos de África en 1690. El oro se extraía a manos llenas, y también copiosamente llegaban barcos al Golfo de Urabá para descargar africanos hacia los yacimientos de oro de Condoto, en viajes que en ocasiones duraban hasta un mes. Como la navegación por la selva facilitaba las fugas, las condiciones en que los negros eran transportados se hacían más duras. Solo 8 años después, la corona ordenó la clausura de costas y ríos de navegación en el Golfo de Urabá, lo que en realidad significaba un control militar a las actividades del río, para evitar aventureros sin licencia en busca de oro y frenar cualquier intento de regreso a África. En 1730, el Palenque de Baudó comenzó a gobernarse por fuera del régimen colonial y se mantuvo hasta 1776, regido por líderes negros e indígenas. Según los registros del Archivo Histórico Nacional, que revisó el profesor William Sharp de la Universidad de Carolina del Norte, la esclavitud y la libertad de muchos chocuanos chocaban entre sí en la búsqueda del dorado. Los negros libres podían poseer, y en efecto, poseyeron esclavos y minas en el Chocó, aunque muy pocos fueron los poseedores importantes. De 72 individuos que aparecen en una lista entre 1755 y 1759 como propietarios de esclavos, solamente 2, Miguel Ibó de Tobar con 5 esclavos y Miguel Soliman, eran negros libres. A manera de comparación, 10 españoles propietarios de esclavos poseía cada uno más de 100 esclavos. El mayor propietario era el sargento mayor don Salvador Gómez de la Asprilla y Novoa, con 567. Y 44 españoles poseían cuadrillas de esclavos de más de 30 esclavos cada una. Al final de la colonia, la mayoría de los dueños de esclavos había huido, no solo porque sus propiedades se estaban declarando libres en palenques, sino porque eran incapaces de resistir las escaramuzas de los piratas ingleses y franceses, que también querían controlar el río. El atrato, como lo indica su nombre, era una vía que se podía transitar solo bajo las reglas de un trato con el transportador, que dependía de la carga que se quería llevar en busca de miles de rutas secretas hacia las costas del Pacífico o desde estas hacia su desembocadura en el Atlántico. Era la ruta de escape de los esclavos, pero también el camino de delincuentes y traficantes de la época. No obstante, según las proyecciones del Censo Nacional de 1993, después del 85% de negros y el 9% de indígenas, los chocuanos, mestizos o blancos, son una ínfima minoría y sin raíces, pues la mayor parte de conquistadores
piratas, aventureros de la construcción del Canal de Panamá, empresarios del oro de mediados del siglo XX, los cultivadores de las 5.000 hectáreas de banano que el consorcio Albingia de Hamburgo había plantado cerca de Turbo, y los colonos que envió el presidente Carlos Lleras se replegaron cuando entraron en crisis sus negocios. Para la época del censo, la mayor parte de los blancos eran trabajadores llegados desde Antioquia para explotar madera en la vertiente baja del Bajo Atato en beneficio de la empresa canadiense Smurfit. Aunque los próceres entregaron a los indígenas la tierra de los resguardos y la libertad a los esclavos negros, fue muy poco lo que se consiguió a partir de la Ley 89 de 1890, que clasificó a los indígenas como salvajes y les reconoció la posesión colectiva del territorio de sus cabildos bajo la tutela de la Iglesia, mientras se procedía a su disolución definitiva. Las de las comunidades negras e indígenas del Chocó fueron convertidas en territorios de misiones que se entregaban a la Iglesia para que evangelizara a sus gentes y en algunas partes a colonos para que domesticaran la selva. Los indígenas y los negros del Chocó durante más de un siglo fueron vistos frente a la justicia como menores de edad y en el mismo sentido habían sido objeto de cientos de fraudes electorales, todos ellos en su contra. La Constitución de 1991, en su artículo 55 transitorio, prometió por fin una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. Más tarde, la Ley 70 de 1993 y su decreto reglamentario de 1995 establecieron que en los territorios negros ancestrales habría propiedad privada colectiva, propiedad comunitaria y de uso comunitario que, al igual que la de los resguardos indígenas, es imprescriptible, inembargable e inalienable. Reconoció a los consejos comunitarios como autoridades de los afrocolombianos y estableció que en sus territorios el ejercicio de la caza, la pesca o recolección de productos para la subsistencia tendrá prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi-industrial, industrial o deportivo. Las FARC durante décadas habían mantenido frentes de retaguardia y guerrilleros encargados de abastecer a los demás a través del contrabando entre el Pacífico y el Caribe. Las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, de la familia Castaño, habían establecido sus cuarteles generales en el nudo de Paramillo, en el mismo Chocó biogeográfico, pero al otro lado del Atato y de la carretera a Turbo. No obstante, Chocó había sido excepcional para la guerra contemporánea de Colombia por sus cifras mínimas en violencia política. Las comunidades afrodescendientes pudieron convertir sus diferentes organizaciones de hace siglos en consejos comunitarios menores para resolver sus propios asuntos y asumir las propiedades colectivas, intransferibles por fuera de estas, imprescriptibles e inembargables, que estaban a punto de tener un reconocimiento formal mediante resoluciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INCORA. Desde mediados de 1996, el gobierno había reconocido la autoridad de los consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó, y éstas podían iniciar los trámites para el reconocimiento de los derechos colectivos que la Constitución Nacional les había otorgado, pero faltaban todavía otros 5 años de trámites. En medio de la fiesta de la Navidad se volvieron a escuchar explosiones como no acontecía desde la Guerra de los 1000 días y la construcción del Canal de Panamá. Todo el equipo de la nueva Brigada 17 del Ejército se volcó sobre el Atato por tierra, agua y aire. En abril siguiente, los paramilitares comenzaron su construcción sobre las ruinas españolas de Vigía del Fuerte. Allí estuvieron hasta marzo del año 2000. Cuando un comando de las FARC, su bloque José María Córdoba,
En otro golpe de mano mató a 21 agentes de la estación de policía vecina al retén paramilitar y quemó todas las casas del poblado. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía una estación de policía como vecina de un retén paramilitar? ¿Acaso no se daban cuenta? ¿O fingían no darse cuenta? A modo de paréntesis, el 21 de marzo llegó otra visita de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia a Carmen del Darién. Sorpresivamente, los botes militares y helicópteros traían motores para que las pangas pudieran sacar las cosechas y ayudas alimentarias, y comprometerían a las autoridades a brindarles protección en sus territorios. Los enviados de la presidencia acompañaron a los representantes de los consejos comunitarios a la notaría para escribir los títulos que le otorgaban 54.743 hectáreas a las comunidades de Higuamiandó y 25.000 hectáreas a la de Curvarado. El 28 de diciembre del 2001, cuando concluyó una reunión del Consejo Comunitario de Costa de Oro en el Curvarado, un grupo de 50 milicianos de las FARC estaba esperando a Edwin Ortega, encargado por la Comunidad de Asuntos Juveniles, y a Petrona Sánchez, dinamizadora de la organización de mujeres. A 50 metros del salón comunal los fusiló. Los guerrilleros de las FARC, no obstante, abandonaron el retén 4 meses después, a finales de abril del 2002, cuando llegaron más de 250 paramilitares desde Turbo, a pesar de los controles militares río abajo. Abro paréntesis. ¿Cómo entender? Porque realmente no quiero entender tanto control militar en aguas del río, y aún así se pasan 250 paramilitares hacia ese lugar. Vuelvo la pregunta, ¿no se dieron cuenta? ¿O fingieron no darse cuenta de tal horror? Hasta ahí el paréntesis. La guerrilla contraatacó una semana después desde las ruinas españolas de Vigía del Fuerte, intentando sorprender a los paramilitares a la hora del almuerzo. Anocheció entre escaramuzas que se movieron hacia las veredas. Al amanecer, en medio del tiroteo, por lo menos 500 personas, en su mayoría mujeres y niños, habían contado segundos de silencio en la balacera para correr en busca de refugio en el templo católico, en la casa cural y en la casa de las hermanas agustinas misioneras de Bellavista. Los guerrilleros comenzaron a lanzar pipetas de gas llenas de explosivos contra las posiciones de los paramilitares, que se habían ubicado también alrededor del templo. ¡Qué horror! La tercera pipeta entró por el techo de la iglesia, rompiendo las tejas de zinc, y estalló al chocar contra el altar. Mató a 45 niños y 41 adultos. En medio del desastre, tanto la guerrilla como los paramilitares se replegaron. Esta vez la noticia de la masacre le dio la vuelta al mundo. La respuesta del gobierno fue la creación de una brigada de la Infantería de Marina para que patrullara el río Atrato, que asumió el control río arriba, pero la conmemoración del aniversario tuvo lugar en Quibdó. Una semana después, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá reasumieron el control de las embarcaciones que pasaban por Vigía del Fuerte. Los 800 que inicialmente se habían refugiado en la selva después de sufrir penurias en Pavarandón estaban regresando a sus comunidades, pero para llevar sus productos básicos tenían que viajar por el Atrato y luego atravesar el Golfo de Urabá. En el camino de regreso, los infantes de Marina examinaban los mercados y facturas expedidas por los comerciantes de Turbo a nombre de los consejos comunitarios, y en Vigía del Fuerte los paramilitares permitían su tránsito,
aunque frecuentemente se quedaban con el papel y dejaban la carga sin respaldo frente a los controles de otros paramilitares más abajo. Unos 50 paramilitares acamparon en la desembocadura del Curvarado en febrero del 2006 y un mes después el batallón Voltígeros de la Brigada 17 del Ejército se instaló en el territorio de la comunidad de Puerto Lleras. Era tal el control y a veces la decisión de ayudarle a la selva a devorar a los refugiados que el cuerpo de Víctor Garcés, a quien el 4 de febrero obligaron a remar río arriba con el cadáver de su nieto de 11 años, solo pudo ser recuperado el 2 de julio, cuando el gobierno nacional volvió a enviar emisarios con ayuda humanitaria para responder a los reclamos que la ACNUR y la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían presentado a nombre de los refugiados. Y vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Quienes están narrando, mi nombre es Lucidia Benítez Vargas. Este capítulo continuará, es bastante larguito como lo notamos, pero nos cuenta mucho sobre, o por lo menos alguito. No exactamente, muy bien lo dijo una persona que le encanta estudiar a la vez a los libros, que este libro quedaba detalles y cierta información. Era más lo que escondía de la realidad. O sea que a pesar de todo lo que nos están narrando aquí, los horrores fueron muchísimo mayores en tierras chocuanas. Y ahí está, las realidades en Colombia. Y hasta una próxima ocasión en que nos encontremos en este mismo, digamos, momento para seguir escuchando narraciones de libros sobre nuestra maravillosa Colombia. Y queremos, qué rico sería decir, sobre maravillosas personas que hay acá, pero también hay que seguir potenciando más las maravillas en el ser, para que también alumbre las maravillas en el hacer. Y así, entre hombres, no sigan pasando estas historias tan macabras, que uno quisiera que fuesen parte del mundo de la fantasía, pero es la realidad colombiana, es nuestra historia también, solamente una partecita. La realidad fue mucho, mucho, mucho peor que lo que han narrado acá en este libro. Y hasta una próxima ocasión.